a Damián Cepeda, senador del PAN, a José Narro Céspedes, senador por Morena. Damián. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? Muy bienvenido, buenos días. gracias por estar acá. Gracias, senador, por estar Susana. aquí. Muchas gracias. Pues varios temas el día de hoy. Arrancamos con este debate de la Guardia Nacional. Guardia Nacional adscrita bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí o no, Damián? Fíjate que yo creo que es un error. Lamento mucho haber escuchado a la presidenta electa, digamos, ratificar que va a continuar con la misma estrategia de seguridad pública que el presidente López Obrador. Me parece que es normal siendo de un proyecto político del cual emanó cierta continuidad, pero me parece también que cuando los resultados son tan evidentemente malos en un tema, debería de corregirse el camino. La militarización en México, que por más que quieran decir que no lo es, por supuesto que lo es, sino porque entran en un debate así medio raro de, es que la Sedena no son las Fuerzas Armadas, es una Secretaría Administrativa. Y yo les digo, perfecto, entonces, ¿qué tal si le decimos a la Sedena que le pase el Ejército a la Secretaría de Seguridad Pública? Total, pues nomás es una adscripción administrativa, seguramente no le importa, ¿verdad? Pues claro que no, hombre, o sea, ¿a quién quieren engañar? Es más, yo he estado en las mesas de negociación con ellos mismos, claro que quieren el mando, porque quieren que les obedezcan, quieren disciplina, ¿no? Quieren tomar las decisiones, por favor, hombre, que no me vengan con esa historieta. Pero bueno, lo que yo veo es que la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido una tentación en la que han caído los últimos 3 presidentes. El presidente López Obrador, Peña Nieto y Calderón. Empezó, de hecho, con Calderón. Pues no empezó ahí, empezó antes, pero fue cuando se acrecentó. Y los 3 han fracasado estrepitosamente, pues. O sea, yo no importa que sea el PAN, Calderón fracasó en seguridad pública, fracasó Peña y fracasó López Obrador. Cuando tienes un... Y fracasó Fox. Sexenio, fíjate que no. Bueno, Fox no tenía Fíjate tan que no, alto número de no, para homicidios. nada, no, mucho más bajo. Fue ¿no? cuando empezó a generarse. Pues empieza con Calderón fuerte, pero bueno, hoy tenemos 188,000, 190,000 ya asesinatos. No puede ser, pues, que la nueva política sea continuar. Y a mí también lo lamento porque se mandó un mensaje, si bien se dijo desde campaña, no se peleó con esa idea de López Obrador, sí dejó ver pincelazos la presidenta electa de que iba a cambiar la estrategia. Y resaltaba mucho lo de la Ciudad de México. Entonces yo hoy me pregunto, ¿de veras alguien va a querer estar de secretario de Seguridad Pública cuando el mando operativo va a estar en la Sedena? La verdad, las cosas que creo que no es sano. José Narro, senador, ¿misma estrategia, mismos resultados? Bueno, yo creo que precisamente se está planteando hacer la reforma para afinar la estrategia, para mejorar algunas cosas. Por un ejemplo, se está planteando modificar el artículo 21 de la Constitución para que la Guardia Nacional pueda cumplir con una función de investigación, de acuerdo a las atribuciones que se le otorguen, que actualmente la Guardia Nacional, esta es una atribución casi o exclusiva prácticamente del Ministerio Público Federal. Entonces, lo que se está planteando, no se deja de ser una policía. Hoy tenemos un ejército en México que no es un ejército de guerra. O sea, tú cuando hablas de militarización, pues no puedes hablar de que en general tú tienes un ejército que generalmente ha contribuido, ha colaborado con cosas de paz, con cosas de desastres naturales, con apoyo al gobierno civil del país. Y hoy pues lo que se trata es que por lo menos en una etapa que la Guardia Nacional tenga el adiestramiento, la capacitación, la formación, la profesionalización que de alguna forma tiene el ejército, evitar la corrupción como ha pasado en gobiernos anteriores, con lo que pasó con García Luna, y buscar tener mayor efectividad en un gran problema que tenemos en el país, que no lo desconocemos, que es el problema de la seguridad. Ahí acabamos de ver una Guardia Nacional involucrada en una masacre en Guanajuato. Así es. Donde... Pero no impunidad, se hizo la investigación, se detuvo a la Guardia Nacional y... El otro también está en el bote, pues. O sea, el tema es, el punto es, yo escucho mucho al presidente decir como si la institución en sí misma fuera pura, ¿no? Los seres humanos son los que caen en delitos y los caen en todas las instituciones. ¿Por qué normalmente no estaba metido el ejército en cuestiones de esta naturaleza? Porque no tenían acciones civiles, pero conforme les han estado dando contratos y más de 200 acciones civiles, estamos viendo los mismos escándalos, que si empresas fantasmas por un lado, que si corrupción por otro lado, porque son, si no le pones rendición de cuentas, si no le pones transparencias, son los errores que les pasan a la gente que no sabe manejar el poder, más allá de en qué institución está. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido prestigio. Lo tuvieron con Calderón también, y no quiere decir que Calderón estaba correcto. O
sea, estos índices de respeto de la ciudadanía son los mismos desde Calderón. Yo creo que Calderón se equivocó en su estrategia de seguridad pública, pues. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué no funciona? Porque están preparados para otra cosa, para el combate, para la guerra, porque son más opacos, no permiten rendición de cuentas, ni siquiera comparecen. Ahí van, ahí sí ponen a la secretaria de Seguridad Pública enfrente, como si verdaderamente fuera quien está al mando, y nomás la acompañan, pero no aceptan una comparecencia. No accedes a la información, pues no son transparentes, y se incrementan las violaciones de derechos humanos. Entonces yo lo que digo es, oye, por supuesto que debemos de regular que el ejército te pueda ayudar en una situación extraordinaria. Eso nadie está diciendo que no. Nosotros hemos ofrecido incluso hacer una ley para el efecto, que puedan entrar. Lo que no debe de ser y lo que no ha funcionado es que se encarguen permanentemente de la seguridad pública. Lo que necesitamos es un cuerpo civil profesional que con inteligencia e inteligencia financiera desarticule el crimen organizado, que lo combatan, porque hoy ni siquiera lo combaten. La Guardia Nacional, termino el argumento, es responsable tan solo en México hoy del 2% de las detenciones en el país. Entonces, ¿dónde están los resultados? Porque incluso entre más elementos de Guardia Nacional hay menos detenciones, senador. Pero bueno, había que decir que ellos no tenían esta atribución ni en la ley ni en la Constitución, la de la investigación, o sea, la de poder perseguir el delito. Pero no la tienen todavía. Ni la Policía Federal y detenía más gente. No, bueno, este es algo que se está planteando en las reformas de la ley. Este tema de los derechos humanos entendemos que es un problema. Se está planteando también ahora en la reforma, en el artículo 13 de la Constitución, plantear que es necesaria la formación de los derechos humanos de todo lo que es la Guardia Nacional, y se reconoce como una policía civil. O sea, al final, aunque esté incorporada al ejército, el planteamiento es que se mantenga como lo que pudiera ser un poco un derivado de la policía militar, una policía más cercana a la gente, una policía que sí tenga la formación, la capacitación, la disciplina, la lealtad y la profesionalidad. Es claro que hay que reorganizar a la Guardia Nacional por secciones o para poner sectores de inteligencia, para ver el tema de los nuevos tipos de delitos, como los delitos financieros, como los delitos que tienen que ver con la cuestión del internet, de las comunicaciones. O sea, creo que son temas que hay que investigar. La lógica de que la Secretaría pudiera ser civil versus un cuerpo militar funciona cuando tienes un modelo distinto como en Estados Unidos, donde nombran al secretario de Defensa a un civil. Lo nombran precisamente para hacerle contrapeso al poder militar. Eso no pasa en México. Ahora que regresemos del corte. Volvemos. Las 8:46, continuamos aquí en el estudio con Damián Cepeda, senador del PAN, José Narro Céspedes, senador por Morena, hablando de la Guardia Nacional y del mando militar, que Claudia Sheinbaum ha dicho lo voy a mantener. También voy a mantener al ejército en las calles porque no podemos extraerlo de un día para otro. Ese es el argumento, además de la gran popularidad que el ejército tiene entre la población, Damián. Yo siempre he dicho que el ejército estamos todos agradecidos. A mí me encuestas y yo voy a contestar lo mismo, claro que sí. Nada más no perder de vista que según el INEGI la línea de tiempo siempre ha sido igual. O sea, eran populares con Calderón, lo fueron con Peña, lo fueron con Fox, hoy lo son con López Obrador. Ahí han estado. Eso tiene que ver con las funciones que hacen, precisamente de ayuda, de protección, de desastres naturales y demás. No quiere decir que los pongas a hacer labores de policía y al rato van a traer los indicadores de los policías, pues, ¿no? La verdad. 2, yo decía ahorita, si estuviera dando resultados, no te digo nada, pero no está dando resultados. 188,000 asesinatos, lo que hacen el sexenio más violento. Ponen ahí, es que bajamos 10%. Primero, te estás comparando con el pico, con el año más violento de la historia del país, que solo hay 2 años así de violentos. No le ganan a ni un otro año en la historia de México. Y 3, pues es que también crecieron los desaparecidos. Hay 47,000 personas desaparecidas y no localizadas en México, que son más que el sexenio pasado. Y pues si le quitas de ahí unos 1,000 y se los pones a asesinatos, pues ya no hay esa disminución. ¿Sí me entiendes? O sea, en fin. ¿Yo qué creo que debiera de pasar? Cambiar la estrategia, una estrategia nacional que se entienda que la función del gobierno federal es combatir al crimen organizado, combatirlo con un cuerpo civil, inteligencia financiera, que te ayude extraordinariamente el ejército, lo cual no está prohibido, pero extraordinariamente, y a nivel local, fortalecer policías estatales y municipales con mejores sueldos, prestaciones, parques, campos deportivos, videocámaras y demás. Curiosamente, y con esto cierro, yo pensé que es lo que iba a hacer Claudia Sheinbaum, porque
Es lo que dijo que hicieron en la Ciudad de México y en eso yo estaría de acuerdo. Nada más que arranque con este anuncio, pues parecería que la estrategia no va a cambiar. No va a cambiar, pues sigue la Guardia Nacional, sigue el Ejército. Parecía que iba a dar un giro la estrategia, senador Narro, por la presencia de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, que pues dudo que se sienta muy cómodo con estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, con ser un secretario pues de adorno para presentar PowerPoints en Palacio Nacional, para dar cifras, para presentar números básicamente y no tener realmente bajo su control una estrategia que le va a poner a prueba como lo puso a prueba en la Ciudad de México. Es un papel muy difícil para un secretario como él. Bueno, en la reforma se plantea que la Guardia Nacional de alguna forma supervisada o conducida por el Ministerio Público va a desarrollar tareas de investigación. También plantea lo que no se planteaba antes, que la Guardia Nacional se va a coordinar con los diferentes niveles de policías, o sea, tanto la policía estatal como las policías municipales. También se plantea todo este tema de la preparación y la formación en derechos humanos. Yo creo que aunque ha habido problemas de desaparecidos, tenemos un gran problema de desaparecidos y el tema de los asesinatos, yo creo que la Guardia Nacional se ha conducido no con las masacres que pasaban en el antaño, como pasó la Ayotzinapa, pasaron otras cosas, Aguas Blancas. Hoy tenemos una Guardia Nacional pues que está claro que tiene que actuar con responsabilidad, cuidando los derechos humanos de la gente, y si suceden hechos como los de Guanajuato, no va a haber impunidad, como no ha habido tampoco impunidad contra aquellos sectores del propio ejército que se han visto involucrados en el pasado en hechos lamentables como lo de Ayotzinapa. O sea, se les ha planteado y se han ido a la cárcel muchos de ellos. Híjole, pues yo la Ayotzinapa siento que es una de las deudas históricas más grandes de este gobierno. O sea, la verdad las cosas es que al revés, no han permitido que se sepa la información y no han permitido que se toque. Pero bueno, déjame regresarme a seguridad pública. ¿El ejército no participó? Sí. Bueno, no, entonces, yo sí, entonces fue el Estado, pero no fue el Estado. Susana, pero más de 200. Los detenidos, ¿de dónde fueron? Pues fue gente del ejército. Más de 200 acciones civiles. Es claro civiles. Que todavía hay una cuestión de que pues no toques al ejército. La Guardia Nacional hoy de los sectores de las instituciones mejor calificadas por el pueblo de México. Lo estaba también en su momento la Policía Federal y te repito, tenía más detenciones. Hubo un caso lamentablísimo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que mi mensaje es que lo refundan en el bote. Si alguien se puso de acuerdo con narcos, con crimen, que lo refundan en el bote. Hoy, ayer, antier y mañana. O sea, eso es un tema humano. Pero yo que quisiera ver, que lográramos bajar la violencia. Para eso hay que entender el fenómeno delictivo. Al año hay, poca gente lo sabe, 30 millones de delitos en México. 27 en un año bueno, 30 en un año malo. Hay 35, 36 mil asesinatos. Por mucho, siendo el delito más violento, no es el principal en volumen. Entonces, eso te permite diferenciar estrategias. Por eso creo que el gobierno federal debería entender que su labor es combatir al crimen organizado, ¿sí? Y que la labor local es combatir el robo, la violencia. Exacto. Común. Cuando el INEGI le pregunta a la gente, ¿cuándo es tu primer contacto con la inseguridad? No contesta crimen organizado. Más del 60% contesta, salgo de mi casa y me roban en el parque, estaban tomando, drogándose y me roban. Voy a llevar a mi escuela, a la hija a la escuela y me roban. Me subo al transporte público y me roban. Violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, robo de vehículos. ¿En qué cabeza cabe pensar que militares con armas largas, con hammers, patrullando en las colonias van a acabar con eso? Pues no, pero es una buena noticia. Eso tiene solución, fortaleciendo policías estatales y municipales. Y tú encárgate a nivel nacional de desarticular el crimen organizado. Pero hoy ni siquiera lo combaten. Más del 30% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado. Sí, claro, bueno, el caso, el ejemplo Chiapas, ¿no? Está ahí menos enfrentamientos porque no los combaten. Está ahí la Guardia Nacional, pues testimonial, es lo que nos han dicho los habitantes. Pero déjame preguntarte, senador José Narro Céspedes, ¿hay posibilidades? No le llamo Policía Federal porque el presidente López Obrador detesta a la Policía Federal. ¿Hay posibilidades de que a Omar García Harfuch le creen una corporación como la Policía Federal y que pueda maniobrar con eso? Yo creo que, por lo que se comentó, que en el momento en que la Guardia Nacional esté sujeta a las indicaciones, ¿quién debe de investigar y quién debe perseguir los delitos? El Ministerio Público.
más que al secretario de Seguridad Pública. Y entonces, si tú pones a la Guardia Nacional al mando de la Fiscalía, al mando del Ministerio Público, pues son ellos los que tienen que orientar, que decir cómo tiene que actuar la Guardia Nacional, sobre qué casas, sobre qué colonias, Entonces no necesitamos sobre qué secretario de territorios. seguridad. No, bueno, yo creo que para trazar la estrategia de seguridad nacional, pues es la tarea de él. O sea, el tema es no nada más perseguir el delito, sino evitar que el delito suceda, prevenir que las cosas estén dando. O sea, construir una cultura de paz, construir una cultura de respeto a los derechos humanos, que esa es gran parte de la tarea que se está tratando o que está planteando hacer. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a la Fiscalía General de la República, crear una Secretaría de Seguridad Pública que a lo mejor pueda tener algunos, bajo su mando, algunos sectores, elementos. ¿Sí? Así es, yo pienso que crear una nueva corporación. puede ser crear una nueva corporación que esté al mando del secretario, que de alguna forma le permite a él también poder actuar con Bueno, a ver, ¿qué Pues, opina también? yo creo es que se inventan cosas. ¿Me entiendes? El planteamiento es concreto. El planteamiento Sí, es entiendo. que la Guardia Nacional, que es el equivalente a la Policía Federal, simplemente se cambió de nombre, se conformó algo nuevo, con un perfil militarizado. Más del 80% de los elementos son del Ejército, o sea, vienen de las Fuerzas Armadas. Ese es el brazo federal, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde debería estar? Donde se dicta la estrategia de seguridad pública, sobre todo donde exista transparencia, que no la hay en ese grado. El Ejército, las Fuerzas Armadas les aplican las leyes de seguridad nacional por una razón de vida, de hecho, porque tocan temas más delicados. Si tú los mezclas con la función de seguridad pública, no va a tener los controles normales que debería de tener. Por eso no da resultados. Entonces yo digo, oye, no le inventes. Mejor, ¿qué tal si en la Secretaría de Seguridad Pública tienes a la Guardia y te dejas ayudar por el Ejército en un caso extraordinario? Pero la Guardia, a ver, que La la Guardia es Guardia la Policía Nacional, sí, Federal. pero militar. ahora Sí. esta Ajá, propuesta porque la de Policía ley, Federal era Azucena, civil. esta Sí, de propuesta- acuerdo, Ajá. pero es el equivalente, es el cuerpo policíaco del gobierno federal, eso es lo que te quiero decir. Entonces, que esos militares de la Guardia Nacional estén bajo el mando del secretario o secretaria de Seguridad. Sí, debería de ser una guardia civil y que ellos tengan calidad, porque es el siguiente paso que va, Fue el debate hace unos meses, querían que se les consideraran todavía elementos militares para todos los efectos. Pues es que van paso a pasito avanzando, porque lo que quieren es que sea la responsabilidad, pues, de las Fuerzas Armadas. Yo lo que diría es, necesitas que sean policías civiles para que rindan cuentas como A ver, civiles. regresamos con la conclusión. Son las 9 de la mañana en punto. Despedimos a Damián Cepeda, senador del PAN, José Narro Céspedes, senador por Morena. A ver, lo que vamos a ver con Claudia Sheinbaum es continuidad con cambio o continuidad sin cambio. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que ella adopta todas las iniciativas del presidente, Poder Judicial, Guardia Nacional, etcétera, y no ha puesto sobre la mesa alguna frase que indique que hay una diferenciación real y concreta. Bueno, hay que recordar que de las 5 iniciativas que inicialmente se plantearon que se iban a discutir en septiembre en el Congreso, pues 4 son de ella. Bueno, solamente sí, es son una, sociales, está muy bien. solamente una es del presidente. 3 son sociales, la del Poder Judicial y la de la no reelección. O sea, una tiene que ver con la cuestión política. En el tema de la Guardia Nacional, pues yo creo que es un tema que se va a tener que discutir. O sea, es una propuesta que se va a presentar. Yo siento que si hay una estrategia general que se enmarca prácticamente en cómo se han venido haciendo las cosas, pero también veo que si entra un secretario fuerte a la Secretaría de Seguridad Pública como es Harfuch, Omar García, creo que puede haber cambios en la propuesta que inicialmente se presente. Él va a tener que opinar sobre el tema de su reforma porque él va a ser el secretario y él va a ser el responsable en el fondo de garantizar la seguridad de los mexicanos. Pero ya le atan las manos desde ahora. Por eso, pero yo creo que es una iniciativa que puede tener cambios y creo también de lo que se trata es aprovechar algunas cosas del ejército, que es la formación, que es la disciplina, que es el adiestramiento, que es la capacidad logística, que es el apoyo del ejército también para poder combatir y poder darle seguridad al pueblo de México. Y por otro lado, yo creo que también había que redefinir cuál va a ser el papel del secretario de Seguridad Pública. Mira, a mí me parece que estamos conociendo la relación que van a tener el presidente saliente y la presidenta entrante.
Y eso es lo que veo. O sea, yo vi primero una presidenta entrante más moderada en los mensajes del Poder Judicial y demás, pero vi un presidente saliente también corrigiendo la plana y diciendo, no, esto es así, ¿no? Entonces me parece delicado que un presidente en sus últimos meses, aun cuando tiene derecho, porque es presidente hasta el último minuto, quiera definir... La elección fue como un referéndum. Bueno, pero votaron por Claudia Sheinbaum, o sea, aunque sea el saliente el otro. Entonces, yo lo que te digo es, dame un segundito, entonces que se reelija. Si quiere seguir gobernando, que se reelija. Ya se va a ir. ¿No? ¿Votaron por Andrés Manuel López Obrador y no por Claudia Sheinbaum? Votaron por Claudia, pero es claro que también detrás de Claudia está todo lo que ha hecho Andrés Manuel. Sin duda, pues, o sea, pero en este país no tenemos como post-presidencia. O sea, se acaba tu presidencia y el responsable de la presidencia, por eso, es la presidenta que va a seguir, que es Claudia Sheinbaum. Hoy yo lo que veo es un presidente saliente que en el último mes quiere definirle las reglas de división de poderes y de seguridad pública a la presidencia entrante. Ahí me parece que eso es indebido, ¿no? En términos de que está cambiando las reglas del Poder Judicial, ya no le van a tocar a él, pero se las quiere dejar heredadas. Y le quiere dejar la política de seguridad pública. Yo que quisiera ver una presidenta que tome sus propias decisiones cuando llegue el momento. Y en seguridad pública y en todos los temas donde no haya tenido un buen trabajo este gobierno, en otros temas sí los tuvo, pero donde no tenga buenos resultados, que corrija. Me parece que si continúa con la estrategia de seguridad pública que tiene el presidente López Obrador, el resultado va a ser el mismo. Pero, violencia también, y fracaso en seguridad pública. Hay que reconocer que, ¿cuál era la propuesta inicial? Que se pudiera salir a lo del Poder Judicial, que no hubiera debate, que no hubiera discusión, que no hubiera parlamento abierto, que se discutiera la iniciativa del presidente prácticamente de forma llana y que se votara. Todo eso no sirve de nada si no le cambian una coma. Bueno, o sea, digo, porque rollo, pues yo de lengua me como por eso, pero cuando plantea a Claudia abrir el debate, hacer la consulta, el parlamento abierto, ¿qué está planteando Claudia? Sí. Que se va a modificar. ¿Y qué dijo el presidente al día siguiente? Bueno, esa reforma ya se conoce mucho y ya hay que votarla. O sea, es lo que estoy diciendo. Se está definiendo la relación entre el presidente saliente y la presidenta entrante. Parecería, y ahí te va, déjame echarle porras, yo le ayudo, presidenta electa, a hacer las cosas bien. En la oposición, si somos inteligentes, tenemos que tirar un puente. No todos, ahí fue. Tenemos que, hay buenos elementos. Tú eres inteligente, no todos son. Tenemos que tirar un puente para que la presidenta electa sepa que si plantea cosas positivas, tiene cómo sacarla, no solamente tiene que confiar en su ala más radical. Puede lograr los votos con una oposición responsable. Si plantea algo negativo, vamos a decir que no y vamos a plantear una alternativa. Vamos a plantear nosotros. Yo creo que cuando ella abre el debate, ella también quiere escuchar otras opiniones. Esperemos que ella quiere, hay que ayudarle. Y es claro que si las da, porque el otro, que si las quiere escuchar, yo diría ya que no vaya que si las quiere escuchar, cada gira que va le saca un compromiso nuevo. No, pero es claro que si está abriendo la discusión es porque las cosas no van a ser como están inicialmente planteadas. Bueno, pues, entonces yo creo que eso es bueno. Ella está airando la discusión democrática del país. Ojalá gane esa visión. No creo que lo está haciendo para simular. Yo creo que ella quiere escuchar, quiere oír y quiere que lo mejor sea lo que se proponga y lo que quede al final como parte de la reforma judicial. En piedra. Creo que se necesita una gran reforma del Poder Judicial. Yo también. Ahí el gran problema del nepotismo, de la corrupción, de la impunidad, de las eso no se resuelve eligiendo al juez. Bueno, lo que pasa cuando eliges al juez es que el juez empieza a impartir justicia basado en lo que la gente hay varias experiencias. Hay ejemplos, en Estados Unidos de hecho suben las sentencias de los jueces cuando vienen las elecciones, porque la gente quiere ser más duro. Entonces no me fijo si eres culpable, quiero ganar la elección. Los jueces eligen. Dos, ¿quién decide quién postula a esos jueces? Morena. Entonces no crean que va a llegar el ciudadano ejemplar de las barras de abogados. Parte. No todas. El presidente de la República, Morena. El Congreso, Morena. El Poder Judicial lo va a tener Morena. Pero no, inicialmente llega el mexicano ejemplar, abogado destacado, y quiere competir para ministro. No puede, porque te tiene que proponer Morena. Pues no. Tiene que haber un acuerdo, o sea, en el Congreso se tiene que proponer un acuerdo y se tienen que buscar las mejores gentes. Ojalá, pues es lo que queremos reformar. No se trata, pero así mayoría, no está la reforma. Pero no se está planteando que hay una propuesta aplanadora, o sea. Así está. El Congreso va a tener que proponer
pues gente de los partidos que forman parte como del lo hizo Congreso. con las ministras, como lo ha hecho con los órganos autónomos. Cuando alguien tiene mayoría, desgraciadamente en este país, ha estado abusando de ella, ese es el problema. Por eso, bueno, Por es eso lo que tendríamos que poner concursos de oposición y escoger a los mejores. Si tú me dices, voy a hacer un concurso nacional y de los 5 mejores calificados, de ahí se va a elegir, yo te diría, adelante. Sigo creyendo que no es el mejor método, pero no tendría una objeción de fondo. El problema es que me quieran proponer a personas por el solo hecho de ser abogados y tener 10 años de título y ya. Entonces vas a poner a subordinados en la corte, subordinados de magistrados, subordinados de jueces, y va a ser un desastre, Bueno, como el es caso el Bolivia. desastre en el único país Sí. del mundo que sucede eso, que es Bolivia. Porque por el ejemplo de Estados Una Unidos, en crisis Estados Unidos no se eligen así constitucional. los ministros, se eligen unos cuantos jueces locales. En Japón no es cierto, no es cierto, es una mentira, no se eligen así a los ministros. Entonces, pues hay que hacer cosas positivas. Oye, ¿me quieres hablar de mejorar el Poder Judicial en términos de responsabilidad, rendición pero de eso se cuentas, puede- transparencia? Eso se Adelante. puede cambiar. Cerramos con usted, senador. Eliges, tú haces un mecanismo de preselección de quién viene a la elección. Ah, Y es muy donde bien. había que revisar. Y después ya elegidos, esos 10, 10 y 10, pues te vas a la elección. Ojalá Y- convenzas y- a tus y- compañeros, y Narro. Porque lo que tú estás diciendo aquí no es lo que está proponiendo Morena. Bueno, pero me encanta. Se puede cambiar, o sea, se puede Bueno, cambiar la ok, propuesta. ok. Ver para creer y vivir, ¿cómo dicen? Vivir para ver y ver para creer. Vamos a verlo de aquí a octubre. Y discutimos el tema también del Poder Judicial a fondo Claro, en un cuando próximo la encuentro. vez Con mucho Sí, gusto, qué claro que gusto sí, tenerlos acá. Azucena. Gracias, senadores, Gracias, gracias. Azucena. Gracias, buenos días.